Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos hoy a la obra de Ken Wilber. Hace un ratito estaba escuchando una canción titulada Passing Soul, un alma que pasa, de James Heder, que escucho en Spotify en una playlist que me he hecho, que tengo titulada Música Calma Vibracional. Hay tonos de canciones que en otoño suenan mucho más profundas. El otoño es profundo. A mí me recuerda mucho a el primer viaje de psilocibina, no recuerdo si fue el primero o el segundo, cuando estando de pie en un bosque, me voy sentando, me voy tumbando y voy experimentando todo ese bosque entero, subterráneo, hormigas, insectos, hojas secas, árboles, la humedad, el olor, y cómo se va apoderando de mi cuerpo, integrándome en ese ecosistema, fundiéndome orgánicamente hasta llegar y llevar a una explosión de luz fantástica. Hoy voy a hablar de jerarquías, y jerarquías de dominio y jerarquías de desarrollo. Hablando de las jerarquías, nunca dejo de recordar las cosas que siguen pasando en el mundo que me llaman la atención. Dos ideologías bárbaras que se llevaron, ideologías políticas, porque si cogemos las religiosas, ahí ya alucinamos en colores, que se llevaron por delante en el mundo millones y millones de personas y siguen llevándoselas, el comunismo y el fascismo. Es interesante ver algunas peculiaridades de esas dos ideologías que parecían acabadas, muy vivas, las dos muy vivas en los años 30, 40, 50, muy viva una de ellas después, hasta ahora todavía, otra como que se fue diluyendo, pero que con el tiempo parece que va levantando un poquito la voz. Todavía seguimos con una, y digo que lo paradójico de esto, hablando de jerarquías, no vamos a ir hacia otro lugar de las jerarquías, pero quería hacer este comentario, es como esos comunismos ideológicos, terroríficos, los de antes y los de ahora, como que no dejan huella material en la industria. No hay ninguna industria, por lo menos que yo conozca, desde los años 30, 40, identificada con el comunismo brutal, ¿no? Y que diga, pues mira, somos la empresa tal, súper reconocida. No, el comunismo, claro, era más de arrasar con todo, no crear nada, por lo tanto no deja huella individual. Sí que existen esos personajes, incluso hijos de, que han seguido viviendo y maltratándolos. Pero en la parte del fascismo, que esa es la que es increíble, sí, el fascismo tenía, además de ese afán parecido al comunismo, de asesinar, matar, robaron a manos. Pero había una necesidad increíblemente cabrona de crear industria y crear futuro. Los estudios genéticos, no es que lo cuente yo, está más escrito, se vieron favorecidos por estos criminales alemanes, de la época nazi que estudiaron tanto la genética. Pero bueno, a lo que iba, jerarquías. Pues resulta que hace poquito un señor que se llama Klaus Michael Kühne, el número uno millonario, multimillonario, número uno alemán, número uno de Alemania, más rico, el número uno más rico, pues este señor, que es accionista de Lufthansa, pues tiene una historia alemana de una industria fantástica. Y él, que sabe de todas estas cosas un montón, como ya veréis, y que fue muy discreto, no sabemos cómo, pues en ese afán de decir vamos a cumplir 100 o 100 y pico años
nuestra empresa que se dedica al transporte y cosas de este tipo, 125 aniversario, pues se encargó a alguien, es que esto solo puede pasar en Alemania, que le hiciese un texto para poder contarlo al mundo de lo impresionante que ha sido su empresa, lo buenos que son, lo buenos que fueron y tal. Claro, eso se lo da a una empresa, que no recuerdo cómo se llama, y esta empresa, que también era alemana, se lo toma tan en serio, tan en serio, tan en serio, que de repente empieza a sacar toda la merdé de asociación con nazis que tuvo, bueno, su familia, su empresa. Entonces, cuando se lo plantean y se lo ponen delante, pues claro, este señor que se le había olvidado esto, dice, no, esto no se puede contar porque entonces la liamos, ¿no? Bueno, el caso es que lo esconde y ahora ha salido a la luz. Pero a lo que quiero ir, y ya voy a empezar con el texto, es un recordatorio, en este caso del fascismo. Ahora que de repente nos pega ahí por hacer cosas, revisiones históricas, ¿no? De todo, hacemos revisiones históricas de todo. Del comunismo no podemos hacer revisiones históricas de lo que ha dejado, porque básicamente es pura muerte y miseria. No ha dejado industrias. Industrias privadas, me refiero, no, es que todo se robaba. El fascismo y el nazismo, sí, ha dejado, estos han dejado más. Han dejado muerte, han dejado esclavitud, ha marcado la línea de los futuros países dictatoriales, ha marcado también la medicina, pero además ha dejado industrias. Y entonces recordar simplemente que Volkswagen fue creada por el régimen en 1937 de nazis. El Deutsche Bank, la aseguradora Allianz, que era la aseguradora, atentos, de Auschwitz, BMW, Porsche, Krump, Daimler-Benz, Mercedes, Bayer, atentos, está buenísima la de Bayer, que formaba parte del conglomerado IG Farben, fabricante de Zyklon B, que era el producto químico con el que se gaseaba a los judíos. Siemens, otra. Bosch. Y luego está la de Hugo Boss. La de Hugo Boss, que patrocina Fórmula 1 y patrocinaba, me encanta, a este corredor de Fórmula 1 inglés, de color, Hamilton, que Hugo Boss diseñaba y producía uniformes para las SS y las juventudes hitlerianas. Bueno, jerarquías. El comunismo, alguien dijo más que la religión era el opio del pueblo. Sí, totalmente de acuerdo, sin duda, como estructura. Lo que pasa es que el comunismo también. Y lo que pasa es que la política también. Y lo que pasa es que el fascismo también. Y lo que pasa es que todo es el opio del pueblo. Personajes con una motivación. Porque cuando escuchamos esto de la motivación, conviene reflexionar acerca de qué motivación. Bueno, sirve esta introducción, de la que ya he hablado alguna cosita antes, para hablar de las jerarquías en Ken Wilber. Hieros y arco son dos términos griegos que significan sagrado y gobierno o autoridad. Hieros, sagrado, y arco, gobierno o autoridad, respectivamente. Las jerarquías fueron introducidas por el místico cristiano del siglo VI, Dionisio de Areopagita, y se refieren a 9 órdenes celestiales que incluyen a los serafines y querubines en la parte superior de la escala, y a los ángeles y ángeles en el inferior. Entre otras cosas, los órdenes celestiales representaban grados crecientes de conocimiento, virtud e iluminación a los que podía ascenderse a través de la conciencia contemplativa. Estos órdenes estaban escalonados porque cada rango sucesivo era más inclusivo y abarcador, y en ese sentido más elevado que el anterior. De esta forma, jerarquía significaba en última instancia, gobierno sagrado o gobernar la propia vida por poderes espirituales. Yo aquí no voy a cesar de
meter el dedito, porque, como sabéis, estoy leyéndome lo de la obra de Mario Biglino, sus textos, Ezequiel, que parece ser que no le interesa a mucha gente, pero bueno. Pero para mí es vital. Porque a partir de ese momento de reflexión, no digo que te lo creas sí o no, pero que lo leas y empiezas a pensar un poquito, todas estas cosas de las que hablamos, de las que hablaba Ken Wilber y tantos otros, 9 estratos de orden celestial angelical. Pero claro, es que resulta que no eran ángeles, es que resulta que no eran ángeles como lo tenemos creído, que hemos leído las cosas como nos dé la gana. Es que esto lo cambia todo. El ser humano tenemos la facultad, a partir de cierto relato mítico, mitológico, lo que te dé la gana, fabular. Eso que hacemos, visualiza. Pero si nosotros somos unas máquinas de visualizar, unas máquinas. Lo que no sabemos es poner la intención, la atención en la conciencia de nuestra vibración para esas cosas, que es lo que es. Pero el ser humano visualiza, vamos, barbaridades, lo que quiera. Ha visualizado cómo es el cielo, el infierno, si hay infierno, si no hay infierno, gente que dice que no hay infierno, gente que dice que no hay bien, gente que dice que no hay mal, gente que parece que ha estado, las eternas vidas, 1.000.000 de reencarnaciones, Dolores Cannon que te cuenta después de mil hipnosis de que uno puede haber sido otra cosa que un ser humano, pero tener conciencia, ser la primera vez que visita el planeta Tierra, después de muchas vidas vividas. Nosotros nos gusta la certeza. Y entonces somos capaces de aceptar, esto me lo ha dado Dios, se lo ha dado Dios. Cuanto más antiguo sea el tiempo, mejor, porque más te lo crees. Porque está más lejos. Entonces, por ejemplo, hoy sería inadmisible decir, Dios me ha dictado este libro, se mueren de la risa hasta tus compinches, tus amigos, está chalao, por muy bien que esté escrito el libro. Aunque hay gente que lo hace. Bueno, hay una pareja australiana que dicen que son Cristo y María, o Cristo y su mujer, y van dando charlas por el mundo. Literalmente, lo conté hace poco. Pero si es de hace 2000 años, ni te lo planteas, porque era verdad, ¿no? No sé qué nos pasa con el tiempo. Pasa el tiempo y nos creemos más las cosas. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Es verdad de qué es verdad? ¿Qué cojones es verdad? ¿Verdad de qué? ¿Verdad de qué? O sea, que te puedes creer eso porque sí. Pero cuando te pones a leer, ni siquiera sabes leer o entender lo que pone. Metálico, con ruedas, y se ve. El angelito, que es un ángel, que no tiene pajarito, pero parece ser que tenía pajarito, o por un pajarito metamental, ¡chuf!, le lanza una flecha de amor de Cupido a Mary, de Virgin, la madre de Jesús. ¡Tan! Y chico, que le da. Imaginaros por un momento que las clínicas de fertilización de estas, para tener hijos, descubrieran ese sistema. El lío que tendríamos, pero sería fabuloso. No habría que ir a la clínica, no tendría que ir el marido a la clínica a mirarse, a poner cara de tengo los espermatozoides vagos, pasa a la habitación y por favor aliviese y ponga el botecito, lo que en el botecito, y luego me lo da rápidamente, si no se estresa. Ahí tiene de todo, revistas, películas, lo que sea. Sería una pasada. Se ahorrarían dinero en alquilar, en visitas. Pero nosotros nos mamamos eso, literalmente. Nos lo mamamos. Y no es una cuestión de tirar a nadie por el suelo, simplemente de hacerte la pregunta, ¿qué estoy leyendo? La Iglesia Católica, sin embargo, acabó transponiendo, estamos en las jerarquías, y jerarquías dominantes, y jerarquías de poder, y jerarquías de desarrollo. Acabó transponiendo estos distintos órdenes celestiales de la conciencia contemplativa en órdenes de poder político, con lo cual las jerarquías terminaron siendo representadas por el Papa, a quien seguían los arzobispos,
después los papa, arzobispos, obispos y luego sacerdotes y diáconos. Como dijo Martineau en 1851, una visión de la jerarquía que no tardó en convertirse en despotismo. Y ya podemos empezar a ver cómo el desarrollo normal de una secuencia de totalidades sucesivas acabó degenerando en un sistema patológicamente opresivo y represivo. Son los que interpretan todo. Es que yo no escucho al Papa de ahora decir nada con Venezuela, amigo. No sé qué espera. No sé si espera manzana. Es que no lo he oído. O decir algo de los árabes. Bueno, claro, es que al final de los musulmanes, ¿no? De Arabia, bueno, es que al final se tocan, ¿no? Porque no quieren mucho a la mujer ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Oye, pero qué simpático que es Bergoglio. Pero es que me da igual el que sea. El anterior, ninguno. Pues están encantados. Hay 1.000 millones de encantados. No me lo toques. Y mujeres encantadas. Es lo más fascinante. Como se emplea actualmente en psicología, en la teoría evolutiva y en la teoría de sistemas, una jerarquía de simplemente una escala de órdenes de sucesos de distinta capacidad holística es la que es recurrente. En cualquier secuencia evolutiva, lo que es totalidad en un estadio se convierte en parte de la totalidad mayor correspondiente al estadio siguiente. Una letra forma parte de una palabra completa que a su vez forma parte de una frase completa que a su vez forma parte de un párrafo completo y así sucesivamente. Una cadena holística. Parece ser como que siempre hay algo más, ¿no? Papas, obispos, sacerdotes, diáconos. Letra, palabra, sílaba, frase, párrafo. Howard Gardner lo explica así para el campo de la biología. Cualquier cambio en un organismo afectará a todas las partes. No se puede alterar ningún aspecto de una estructura sin afectar a la totalidad. Cada totalidad contiene partes y es a su vez parte de una totalidad mayor. Como las muñecas esas chinas, no, rusas. Y Roman Jakobson hace lo mismo en el caso del lenguaje. El fenómeno es una combinación de rasgos distintivos. Está compuesto de diversas unidades indicadoras y puede ser incorporado a unidades más amplias como sílabas o palabras. Es simultáneamente una totalidad compuesta de partes y una parte que incluye a totalidades más amplias. Arthur Koestler acuñó el término holón para referirse a aquello que, siendo totalidad en un determinado contexto, es al mismo tiempo parte de otro contexto. Si nos referimos a la frase «el ladrido de un perro», la palabra ladrido es una totalidad en relación con sus letras individuales, pero una parte en relación con la frase misma, y la totalidad o el contexto puede determinar el significado y función de la parte. El significado de una palabra, por ejemplo, banco, es diferente en las frases «el banco del parque» y «cambié dinero en el banco». En otras palabras, la totalidad es más que la suma de las partes. La totalidad es más que la suma de las partes. Y en esa totalidad puede influenciar y determinar en muchos casos las funciones de las partes. Digamos que hay algo que se produce cuando tú juntas todas las partes y tienes el todo. Algo que está más allá de la individualidad de las partes. Y eso puede tener un efecto de afectar a lo individual en particular. Así pues, la jerarquía normal es simplemente un orden de holones crecientes que representan un aumento en la totalidad y en la capacidad integradora, desde los átomos hasta las moléculas y las células, por ejemplo. Esta es la razón por la cual la jerarquía es un concepto tan central en la teoría de sistemas, la teoría de las totalidades u holismo, totalidad.
Ser parte de una totalidad mayor significa que esa totalidad proporciona un principio, un tipo de aglutinante que no se encuentra en las partes aisladas y que permite que las partes se junten, se unifiquen, tengan algo en común, estén conectadas de forma que simplemente no podrían estarlo por sí solas. Esto es interesante porque, y aquí voy a meterme en un charco, pero me da igual, porque si lo observamos como sociedad, individuo o sociedad, ¿os acordáis de los audios con Antonio Blay Foncuberta? Individuo o sociedad es lo mismo. Un individuo, una comunidad, la familia, la sociedad, el trabajo, el poder, lo que tú quieras. Esa totalidad puede crear estructuras, de hecho crea estructuras, y crea estructuras de poder gigantescas que acaban permeando. Nosotros, por ejemplo, cuando nos revisamos, lo que hacemos es, esto lo he explicado bien yo Dispenza, o sea, hemos creado ciudades neuronales, un Nueva York de las neuronas, con unas tipologías peculiares, unas estructuras totalizadoras hiperconectadas que empezamos a apagar para crear nuevas conexiones en la sinapsis distintas a las anteriores porque no nos gusta lo que había. Pero cuidado con la estructura y con lo individual y lo particular, porque nosotros estamos hablando todo el rato de lo particular, de lo individual. Tu camino es tu camino, no te lo puede hacer nadie. Y estamos participando de un todo en el que hay sistemas de poder, sistemas de ideas, sistemas religiosos, sistemas de todo. Sistemas emocionales que vemos y no vemos y que hemos de aprender a tratar con ellos. De esta manera, la jerarquía convierte las meras acumulaciones en totalidades y los fragmentos inconexos en redes de interacción mutua. Parece ser, todo el tiempo, no he visto ningún texto que no hable de esto. Sí que me he encontrado con elementos, personas, maestros, maestras que hablan de esto. Pero ningún texto. Parece ser que hay y ha de haber jerarquía, estructura. Y es una cosa con la que estoy trabajando todo el tiempo, porque yo creo que no hace falta ni llegar a ese sistema mental. En lo material realmente no queda más remedio porque no nos da. Y si tienes poder lo vas a ejercer en lo material, sin duda, para controlar, sin duda. Pero en el uso de la mente, en el entrenamiento mental, en la vibración, entiendo y acepto que se llama jerarquía, yo no lo quiero llamar jerarquía, pero sí un tipo de vibración con la que me asocio, que puede haber otro tipo de vibración que es más positiva, y otra más positiva, y otra más positiva. Sí, las vibraciones hay algunas que son dañinas. Hacen daño, ¿a dónde? Al cuerpo, al alma. Y eso lo entiendo. Y eso es una jerarquía, podría ser una jerarquía. El problema de las jerarquías en el mundo espiritual, en lo espiritual, en lo profundo que tiene que ver con uno, aquí ya estamos preguntándonos acerca de Dios y de verdad este Dios era quien era, Yahvé era quien era, y estamos ahí preguntándonos eso. Como digo, el problema de las jerarquías espirituales es que son tratadas desde el ámbito material. Parece un ejército. Tiene el símil de un ejército. Lo acabo de citar. Papa, obispo, sacerdote, diácono. Pues un ejército es igual. Bueno, hasta las familias, hasta no hace mucho. Padre, madre, hijo mayor, hijo pequeño, mediano, o sea, así, cosas así. No, eso suena, ¿no? Entonces yo no veo nunca desde ese lado del interior, de búsqueda a Dios, de la totalidad, he incorporado el concepto de jerarquía, aunque parece ser que todo el tiempo se habla de jerarquías. Y en las experiencias que he tenido, la fuerte, la potente de mi vida, que son las 3 de psilocibina, no hay jerarquías. Hay miedos. Puede haber jerarquía de miedos, jerarquías por uno más fuerte y otro más pequeños. Pero en el éxtasis vivido,
no hay jerarquías. Yo no he sentido las jerarquías. Y sí que siento y sé, por percepción, por vivido, que hay más cosas. Es como un manejo de la no dualidad absoluto, sentir todo. Entonces esto de las jerarquías hay que dar una vuelta. A mí me gusta dar una vuelta. Tampoco es tan importante el asunto. Pero a veces, como las palabras las utilizamos tanto, las repetimos tanto, como decía el otro día, ¿no? Explicando lo del médico y paciente, que conviene estar alerta para que no seas un paciente, ¿no? De por vida, ¿no? O que no seamos rebaño. El rebaño de Dios. El rebaño del pastor que lo lleva. Escucha, rebaño los cojones. Rebaño, tú montas tu rebaño que te dé la gana. Repito, de esta manera, por lo tanto, yo de momento con Ken Wilber ando ahí preguntándome. Todavía no tengo bien claro en este texto dónde estamos, pero vamos a verlo. De esta manera, la jerarquía convierte las meras acumulaciones en totalidades y los fragmentos inconexos en redes de interacción mutua. Cuando se dice que el todo es más que la suma de sus partes, ese más significa jerarquía. Pero no significa dominación comunista, fascista o religiosa, sino una más alta o más profunda comunidad que reúne las hebras aisladas en una red real y unifica las moléculas en células o las células en organismo. Es vibración. Bueno, ahora estamos entrando en tema, por lo menos para mi interés, estoy empezando a ver lo que empieza a contar Ken Wilber. Y siento afinidad con eso por la explicación que acabo de dar hace un momento. Esta es la razón por la cual los términos jerarquía y totalidad no suelen estar muy separados, como cuando Gardner dice que un organismo biológico es una totalidad cuyas partes se hallan integradas en una totalidad jerárquica. Asimismo, Jacobson explica que la lengua es simultáneamente una totalidad compuesta de partes y ella misma es una parte incluida en una totalidad mayor. E inmediatamente concluye: jerarquía, entonces, es el principio estructural fundamental. Krishnamurti, en cuanto a la jerarquía, habla del término autoritas y él nos invita a que cuestionemos la autoritas, primero la nuestra, sin ninguna duda, mírate tú primero, y luego la de fuera, totalmente. Para ver que, bueno, pues puede haber una bicorona, ¿no? Una doble corona, un doble papado de nuestra autoritas, llenos de autoritas, y de la autoridad externa, y podemos estar implicada en las dos. Hay que darle vuelta a tu autoritas, a mi autoritas, porque claro, si me lleno de verdad, pues la cosa se puede liar ante tanta verdad, ¿no? También es la razón por la que las jerarquías a menudo suelen representarse como una serie de círculos concéntricos o esferas o figuras dentro de figuras, como explica Gouge. El esquema general de niveles no debe ser contemplado como si fuera una sucesión de estratos geológicos o los distintos peldaños de una escalera. Estas imágenes no hacen justicia a las complejas interrelaciones que existen en el mundo real, que se asemejan mucho más a las muñecas de un juego de cajas chinas o rusas, o una serie de esferas concéntricas, porque, según los evolucionistas, un nivel dado puede contener otros niveles dentro de sí, holones. Aquí lo que está hablando es que nosotros, cuando vemos las jerarquías de forma material, las podemos ver lineales o de estratos, bajo, arriba, arriba, arriba. Es más, es súper común, o era súper común, no sé cómo estará ahora, porque esto lo quieren disimular todo muy bien para que la gente no se ponga nerviosa, los empleados, no, de jerarquía. Lo último, hace unos años, las multinacionales, estas tecnológicas, decían, no hay jerarquía, esto es todo horizontal. Te mueres de la risa. Como decía, edificios en corporaciones donde los jefazos, la jerarquía está arriba. Arriba, arriba, arriba. En los años 50, 40, la gente rica que vivía en ciudades no vivía en los áticos. Vivía en el piso primero o planta baja.
o uno. Era lo que valía mucho dinero. Con el tiempo nos hemos ido los áticos. Los áticos. Bueno, esa jerarquía ahora mismo también está expresada en edificios. Planta noble, suelen decir algunos fantasmas, por ejemplo, de la política de mi país. Algunas redes jerárquicas, ya estamos en redes jerárquicas, más que una jerarquía, poliarquía, se despliegan necesariamente de forma secuencial o por niveles, porque primero tiene que haber moléculas para que luego existan células. Esto lo podéis llevar al terreno de las personas. Hay jerarquías que implican red de control. Los elementos de cualquier nivel dado dentro de un modelo jerárquico operan por heterarquía, es decir, ningún elemento parece ser más o menos importante o dominante y cada uno contribuye de forma más o menos equiparable a la salud de la totalidad del nivel. Una cosa que se llama bootstrapping. Bueno, esto, visto así como jerarquía, sería como una asociación de jerarcas para defenderse, visto en términos materiales, ¿no? Pero esto ocurre también en términos espirituales. ¿Por qué creéis que no se tiran los trastos los heads, las cabezas pensantes, los líderes espirituales del budismo, el cristianismo, el islam y todo? ¿Por qué te crees que no se tiran esto? Porque todos están en la misma película. Ya tiene un número de adeptos importantísimo. Comparte muchas cosas. Los asesinatos no. Ahí falta uno que falta un poco que suelte el asesinato así. Están un poco siempre con el cuchillito en la mano. Pero por lo demás comparten muchas cosas. Son amigos. Una heterarquía. Vámonos ahora a ver un poquito las jerarquías de dominio y las jerarquías de desarrollo. Partiendo, para mí es importante, por lo menos, por eso tengo este canal, porque cuento cosas de otros, pero también cuento las mías. El concepto de jerarquía lo tengo siempre ahí en atención. ¿Entiendo lo que he explicado anteriormente? Pero lo veo desde otro lugar. Arthur Koestler utiliza el término holoarquía para referirse a las jerarquías, un vocablo que hoy en día tiene muy mala prensa porque la gente suele confundir jerarquías de dominio con jerarquías naturales. Una jerarquía natural es simplemente un orden de totalidad creciente, como por ejemplo el que va de las partículas hasta los átomos, las células y los organismos, o el que va de las letras a las palabras, las frases y los párrafos, donde la totalidad de un determinado nivel de la jerarquía forma parte de la totalidad propia del siguiente nivel. Esto lo tenemos clarito. Pero yo no lo llamaría jerarquía. Dicho en otras palabras, las jerarquías normales están compuestas de holones y por esto, según Koestler, podríamos perfectamente llamar holoarquía a la jerarquía, algo muy adecuado porque casi todos los procesos de crecimiento desde la materia hasta la vida y desde esta hasta la muerte discurren a través de holoarquías naturales compuestas por órdenes de holismo y totalidad creciente. Totalidades que se convierten en partes de nuevas totalidades. Es decir, os pongo un ejemplo. La vida no sería vida sin el proceso final de la muerte. La muerte no sería muerte sin el proceso que lleva a la vida. El ser humano no es ser humano como tal si no se desarrolla en su lógica holones, jerarquía, holoarquía de su proceso vital. Pues sí, nacer para ir envejeciendo desde el primer día, comer, reproducirse, trabajar, crecer, hablar, todas esas cosas, el sexo, ese es el proceso natural. Y ahí hay
jerarquías. Hay gente que llama esto, en algunos casos, tránsitos sagrados, arquetipos, ¿no? El arquetipo del nacimiento, luego también utilizan cosas religiosas, el arquetipo del bautismo, del matrimonio como tal, del tener un hijo, de ser madre, de ser padre, etcétera, etcétera. Yo hay algunos, los naturales que sí los veo como tal. Por ejemplo, tu primera pareja, el despertar al sexo, el nacimiento, lo del bautismo ni de coña. La primera vez que vives con alguien, tener hijos, enfrentarte a la enfermedad por primera vez, la tuya o la de otros, la muerte. Para mí son umbrales del arquetipo. Pero hay ocasiones en que un determinado olón de una jerarquía natural no se contenta con el puesto que ocupa y trata de dominar a la totalidad, imponiendo una jerarquía de dominio, una jerarquía patológica, algo que ocurre, por ejemplo, cuando una célula cancerosa acaba sometiendo a la totalidad del cuerpo, cuando un dictador fascista tiraniza al cuerpo social o cuando un ego represivo esclaviza al psiquismo. ¿Qué quiere decir todo este sistema de jerarquías? Heterarquía. Pues muy sencillo, que la secuencia ocurre, es necesaria para el desarrollo en lo que sea y que es nuestra conciencia de la vibración, la atención, el despertarla, la que va a marcar ese camino y que puede convertirse en vía de desarrollo, una línea elegante de vía de desarrollo, o en una vía de dominio. El ser humano es especialista en jerarquías de dominio, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, la ceguera es absoluta. Todos los ámbitos, educativo, religioso, obediencia, escuchar las palabras. Es que es brutal, es brutal, es que es brutal. Por lo tanto, esa atención de la que habla, esa presencia de tu energía de la que habla Antonio Blay es importante. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Tengo que estar aquí? Me pregunto, ¿tengo que estar aquí? No, ahora mismo no me queda otra. Bueno, pues voy a estar lo mejor posible, con mi conciencia. Tengo que estar aquí, quiero estar aquí, pero yo quiero cambiar el mundo, pues prepárate, que estás en todo tu derecho. En todo tu derecho. Sí, el mundo sin ciertas revoluciones, lo que pasa es que son brutales. Los oligarcas de América Latina que trataban a la gente como perros. Pues ¿qué esperas? ¿Cómo no va a surgir un populismo si eran unos soberanos cabrones? Trataban a la gente como perros. Pues en la India igual. En la India faltan todavía revoluciones por venir. Los tienen muy controlados. Ha habido guerras religiosas, pero levantamientos sociales, alguno ha habido, pero nada así como en América Latina o en Europa. Que va, bueno, en China ni de coña. Y en Japón ni de coña. El día escuchaba a una chica que ha vivido un montón de años, que decidió irse de la empresa japonesa en Japón y vaya cisma. Casi la detienen. ¿Cómo es posible que tú renuncies? ¿Cómo vas a renunciar tú? ¿Por qué vas a renunciar? Ellos te pueden tirar y te hacen así, lloran. Pero si tú te vas, pero qué ofensa, pero tienes que darme explicaciones y por qué te vas. Y lo que estés escuchando, esto existe todavía. ¡Qué bonito es Japón! Es como con el budismo. ¡Qué bonito es Japón! La bonita Japón. ¡Oh, Hirohito! A comer sushi. Bueno, sushi no. ¡Qué bonito es Japón! Me encanta Japón. Vete a Japón a vivir. Yo lo he visto con una amiga que tengo, ha sido muy amiga durante muchos años, cuando venían sus jefes japoneses. Es de risa. Claro, también pueden decir, ya, pero de risa eres tú. Claro, sí, yo de risa soy para ellos, que se ponen nerviosos porque no le doy ni le otorgo el respeto que él se cree que tengo que darle. No me da la gana. Es que no te lo doy. Pero ni a ti, no.
con tu rollo feudal, limitante, castrador de libertad, mandanga, machista a nivel galáctico. El emperador de Japón, que era joven, con su mujer andando detrás. Pero será posible, japonés. Pues sí, lo mismo. En fin, que nos mola Japón, ¿no? Mucho. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Jerarquías de dominio y jerarquías de desarrollo. A mí no me gusta, no es que no me guste, me gusta que la llevo hacia otro lugar, pero entiendo lo que quiere decir Ken Wilber, que ha utilizado aquí muchos campos de la biología y de la ciencia para explicar los tipos de jerarquía. En realidad son cadenas que se dan y han de darse para el desarrollo de la vida, de las personas, del ser interior. Exactamente por eso vamos a ir ascendiendo, voy a llamarlo como queráis, jerárquicamente, en principio, esencialmente, cambiando de vibración, y como consecuencia de eso iremos llegando a un grado de evolución, o lo que sea, llamadlo también como queráis, favorable, buena, de felicidad, de estado mental digno, saludable. Amor, os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.